¿Qué tal, país? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta hora de buenos relatos de la Argentina Tierra Adentro, que nos convoca a ustedes desde casa y a nosotros, el equipo plural y más federal de la Argentina, junto a los 14 canales públicos del país, para compartir esta hora de buenas historias de la Argentina Tierra Adentro. Hoy te proponemos reflexionar juntos acerca de los horrores del nazismo, por ejemplo, para que no vuelvan a suceder nunca más. La cuestión de comprender al otro y de generar conciencia para aceptar, para querer a ese otro que a veces no conocemos y juzgamos, tiene que ver con lo que sucede en la Casa Museo Ana Frank, que abre las puertas a las escuelas de todo el país que llegan para hablar de su cultura, de su diversidad religiosa, de sus costumbres, de sus tradiciones. Damos vuelta de página y vamos a transitar por un lugar que fue Punta de Rieles, allá por mediados del siglo XIX y que en la actualidad es prácticamente un pueblo fantasma. Estoy hablando de Ucal, una pequeña localidad ubicada en el corazón de la provincia de La Pampa que tiene mucho para contar, cargado de historia y de anécdotas vinculadas a los rieles. Seguimos hablando de rieles y esta vez transitando los 40 años del tranvía de Buenos Aires. Este tranvía que invita a los turistas de la Argentina a dar un recorrido por años de historia. Los argentinos queremos mucho todo lo que tenga que ver con los objetos y las tradiciones ligadas a nuestro tren. Esto y más en una hora cargada de emociones bien federales. En la ciudad de Buenos Aires se encuentra el Museo Ana Frank, un espacio fundamental para entender los horrores del nazismo y aprender a comprendernos mejor. Ana Frank fue una chica judía que escribe un diario entre sus 13 y sus 15 años, escondida, en el que relata emociones, sensaciones, y para nosotros se ha constituido en un texto de la resistencia. De qué manera Ana Frank no aceptó pasivamente un destino durante el nazismo. El diario de Ana Frank fue escrito en una casa en Ámsterdam, mientras la joven permaneció escondida durante casi 2 años con su familia. Publicado en 1947, vendió más de 30 millones de ejemplares y fue traducido a más de 70 idiomas. Estamos en el Museo Ana Frank. Aquí tenemos una reproducción fotográfica de la historia de Ana Frank, desde su nacimiento hasta sus últimas fotografías personales, familiares, en una línea del tiempo, y su correlato con el contexto histórico. Es decir, vamos viendo un recorrido por su historia de vida y qué es lo que ha ido sucediendo en Europa durante todo su desarrollo. Ella nace en Alemania en junio de 1929. A los 4 años, cuando Hitler sube al poder, se mudan a Holanda. Viven en Holanda como refugiados, en condiciones medianamente dignas, hasta que el nazismo llega a Holanda y allí todas las leyes persecutorias pasan también a ser víctimas los judíos holandeses. Este museo tiene salas dedicadas a Ana Frank, el contexto histórico, el nazismo, el holocausto. Tiene salas dedicadas a las implicancias o los mecanismos del nazismo registrados o vistos en nuestras dictaduras, en América Latina, especialmente en Argentina, y salas que provocan experiencias y reflexiones acerca de problemas de violencia y discriminación en nuestros días. Quiere decir que este museo atraviesa estos 3 momentos históricos. Todas las muestras que están en el museo también recorren el país de forma itinerante, así que esa sería otra actividad, que la muestra vaya, por ejemplo, a una escuela y se capaciten guías en la escuela para guiar esta muestra dentro de todos los cursos. Después también, por ejemplo, tenemos un concurso literario que se hace todos los años, que se llama Concurso Literario de Ana Frank a nuestros días. También tenemos encuentros de escuelas en donde en determinadas ocasiones en el año 4 o 5 escuelas se reúnen, por un lado los últimos años de primaria y por otro lado los primeros años de secundaria,
se reúnen una mañana acá en el museo para compartir sus tradiciones, sus culturas, sus creencias y a través de ellas fomentar un intercambio en la diversidad, y arman un periódico grupal que después es expuesto en el evento de aniversario del museo en formato de panel con todas las escuelas participantes, y bueno, finalmente con una nota de cada una de las escuelas se arma un único periódico, La Voz de los Chicos, que se difunde también. Ana Frank es un símbolo de resistencia y de cómo la escritura le permitió a ella dejar un legado que a 70 años es traducido en más de 80 idiomas y inspira a adolescentes y jóvenes a reflexionar sobre el sentido de la vida y la convivencia en nuestros días. A 80 kilómetros del Calafate nos encontramos con el imponente Parque Nacional Los Glaciares, un espacio majestuoso para todos los turistas, pero también un lugar al que es necesario cuidar y del que toda la comunidad puede aprender. Bueno, este parque es el más grande de toda la Argentina, tiene 726.900 hectáreas. Es el segundo en cantidad de visitantes. Primero viene el Parque Nacional Iguazú y le sigue el nuestro, y son más o menos más de 600.000 personas por año. Ser patrimonio de la humanidad nos da como un valor especial, un valor agregado, ¿sí? Más allá de que tenemos la categoría de Parque Nacional, esto le da como un prestigio internacional. Quiere decir que un montón de países consideran que nuestro parque es valioso para conservar. San Martín es el padre de la patria. Y el Perito Moreno es el padre de los parques nacionales. La donación que hizo Francisco Pascasio Moreno, de un porcentaje de tierras, las dona para que se creara un parque natural. Eso hoy es el Parque Nacional Nahuel Huapi, pero en ese momento se llamaba Parque Natural del Sur. Él fue como un avanzado en esta cuestión de la conservación, porque todavía no había registros en Sudamérica. Había ejemplos en Estados Unidos y Canadá, pero no en el resto de los países. Y ya tenía, de todos estos viajes que él hacía a la Patagonia, esta cuestión de que era necesario conservar para la posteridad. Trabajamos muchísimo con las escuelas. Es un pueblo que crece muchísimo y hay gente que es nacida y criada acá, pero muchos somos venidos y quedados, casi un porcentaje bastante superior. Entonces, es una población que se renueva y que va reconociendo su lugar permanentemente. Entonces el trabajo con las escuelas te garantiza que ese niño aprenda a querer el lugar donde vivir. Y con respecto a la biblioteca, nació como una biblioteca para la institución, para que nosotros podamos, investigar y estudiar un poco más nuestro trabajo cotidiano, y se transformó en una biblioteca popular, ¿sí? Que tiene un edificio propio. Ahora antes funcionaba en una oficina, y la demanda de la gente merecía que tuviera su edificio propio. Ese edificio funciona acá conectado con el centro de informes, era donde antiguamente funcionaba la usina eléctrica, y ahora está, transformado en una biblioteca muy moderna que tiene mucha información para toda la gente. Estamos en la localidad histórica de Ostende, en la casa que fue construida por la familia Fallonato y Frondizi en el año 1935. Eran como familias muy especiales, ¿no? La familia Fallonato, que es la familia de la esposa de Arturo Frondizi, era una familia que están todos dedicados al arte. Los Frondizi, que todos conocemos, a Arturo, que llegó a ser presidente de la Nación, a Ricieri, que fue el rector de la Universidad de Buenos Aires y que fue uno de los que lideró ese gran conflicto de la educación laica o libre. Y bueno, y Silvio, que todos sabemos su trágica desaparición, asesinado por la AAA. Esta casa es un monumento histórico provincial, es único, es algo de verdad irrepetible y es original, estamos pisando la misma pinotea que
pusieron ellos hace 80 años. Todo el interior es original, los pisos, la estructura del techo, de las paredes, digamos la parte estructural. La casa es una casilla de madera sobre pilotes. Es el estilo constructivo que corresponde a estos ecosistemas de dunas costeras del sudeste de la provincia, donde se sucede, o debería sucederse naturalmente, una interacción entre el mar, el viento y la arena. El tema es que, bueno, la sudestada trae arena, después la arena se va, después tiene que volver, y esto, cuando vos tenés una construcción dura de cemento, impide eso y lo favorece que se produzca la erosión. Las actividades para los niños consistían absolutamente en la exploración de la naturaleza, ¿no? Los médanos, el mar. El protagonista era la naturaleza. Es absolutamente único este lugar. No hay nada que se le parezca.